8:36. Estamos en el reto de los teólogos, gozándome aquí con la pastora y apóstol Marlene Arroyo. Yes. Marlene, ready. ¿Estamos listos? Las preguntas. Hola, hola. Bendecidos todos, Moraima, Juan Carlos, Kenny Joe y la audiencia linda que siempre está conectada con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Y las preguntas de hoy, observa, escribí en mis redes sociales, pregúntame, voy a responderte. Hashtag, el reto de los teólogos. ¿Qué? La invasión de preguntas que me han llegado por Messenger allí mismo. Qué Así bien. que aquí van las primeras 3 preguntas. Están interesantísimas. Voy a comenzar con Juan Carlos Matos. Eso. Esta chica se llama Imetzi Agosto y ella está citando 2 Corintios 2:14, que habla de el olor de su conocimiento. Y ella le pregunta a la pastora, ¿podría explicar este versículo? Interesantísima la pregunta, porque da la impresión de que el conocimiento huele. Ahora, ¿a qué se refería el apóstol Pablo con esto? Vamos a leerlo rápidamente. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a ir al contexto completo, muy bien. Aquí el apóstol Pablo primeramente dice el cual nos lleva. Este es el contexto. Pablo está lidiando con una iglesia bastante problemática, la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque lo están criticando. Están diciendo que Pablo no es confiable. Están diciendo que Pablo es voluble, que Pablo es inconstante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo como que ha prometido llegar hasta donde ellos, pero de repente no llega. Y entonces piensan que él no es confiable y que es inconstante. Pero el apóstol Pablo se defendía muy bien, quiero decirle. El apóstol Pablo dijo, bueno, como estaba planificado que yo fuera, no pudo ser. Pero yo quiero decirles a ustedes que yo estoy siguiendo a Jesús y Él es el que me lleva. Y luego dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y aquí voy a subrayar la frase en triunfo, porque el apóstol Pablo está haciendo referencia a una tradición de Roma. Y voy a leerte la idea del teólogo Barclay, que dice así. Dice, en un triunfo, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales de Estado y el Senado, luego los trompetistas llevados por los despojos tomados de la tierra conquistada, luego llegaban imágenes de la tierra conquistada y modelos de barcos conquistados y ciudadelas, vaya imaginándoselo. Posteriormente le seguía un toro blanco que sería tomado para un sacrificio, luego caminaba la princesa cautiva, líderes y generales en cadenas y en poco tiempo eran echados en la prisión. Luego los lictores cargando sus varas, los músicos con fiesta, con liras, los sacerdotes con los incensarios, y aquí vamos a la comparación, el olor del incienso estaba allí. Un incienso dulce que ardía en estos y que olía, mira, a victoria. Con ese resumen de lo que pasaba allí. Esta es la imagen que está en la mente del apóstol Pablo. Él ve a Cristo marchando victorioso. Lo ve en triunfo a través del mundo con un séquito conquistador. El apóstol Pablo se imagina a sí mismo como parte del séquito y él es uno de los oficiales del Señor. Por lo tanto, esta es la forma que Pablo tiene de decirle a la iglesia de Corinto, yo sigo a mi general, a mi capitán, yo sigo a Jesús, quien manifiesta el olor del conocimiento, haciendo una comparación con el incienso de la victoria. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo con el olor de su conocimiento, el olor de su gloria. Habacuc 2:14 nos dice algo, quiero hacer la comparación aquí, y es que dice que toda la tierra será llena de su conocimiento. Dice, será llena de su gloria. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo? Iglesia de Corinto, lo voy a parafrasear, cálmense. Es cierto que no pude llegar como yo planificaba, pero que quede claro que yo estoy siguiendo a Jesús, quien me lleva y quien nos lleva en triunfo, y habla de la victoria del incienso, lo compara con un evento de Roma, y el olor de su fragancia, de su conocimiento.
Muy bien. Hermoso. La importancia de los Sí. contextos. Yes, Importantísimo. Hay una maravillosa que está en las manos de Moraima Oyola. Aquí va la pregunta que hace Verónica. Dice: bendiciones, apóstol, la cubrimos con la sangre de Jesucristo. Amén. Qué lindo saludo. Los israelitas que no confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ajá. Pregunta ella: ¿serán salvos por solo ser el pueblo escogido de Dios, aunque no se hayan entregado a Jesucristo? Inhalamos y exhalamos. Bueno, vamos a explicar primeramente por qué se dice que Israel, bueno, la Biblia lo dice, es el pueblo de Dios. Muy bien. Esto fue una promesa que el Padre le hizo a Abraham, que de su descendencia saldría una gran nación. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más adelante vemos que ciertamente el Señor establece una nación de la descendencia de Abraham y le da leyes, le da principios, códigos, la Torá. ¿Para qué? Para que fueran un modelo moral conforme a los principios del reino de Dios a todas esas naciones paganas que estaban junto a ellos. Eso es Viejo Testamento. Ahora, el Verbo, el Cristo Todopoderoso, Dios se encarnó y se hizo hombre. Y solamente a través de Jesús hay salvación. Lo que me salva no es la nacionalidad. Lo que me salva es la fe en Cristo. Vamos a la Biblia. Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Así que afortunadamente la palabra del Señor es clarísima en cómo es que una persona puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Mire, la palabra del Señor nos dice que en un momento determinado estaba el apóstol Pablo junto con Silas encarcelados y el Padre Celestial hizo un milagro. Ellos fueron libres. El carcelero estaba asustado e hizo una pregunta. Aparece en Hechos 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas respondieron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego dice tú y tu casa, pero lo que pasa es que yo quiero dejarlo aquí en salvo, porque la gente se cree que esto es como la canción de Rubén Blades, el padre Antonio y su monaguillo Andrés, que con Dios conectando a uno, conectan 10, y la realidad es que la salvación es individual. Paréntesis, lo quiero dejar aquí, serás salvo, porque la parte de tú y tu casa está íntimamente relacionada con que de allí salieron a la casa de la familia y allí se predicó el evangelio de Cristo y aceptaron a Jesucristo, y por cuanto aceptaron a Jesucristo hubo salvación también para la casa del carcelero. Cierro paréntesis y continúo. Ahora bien, esta pregunta me da el espacio para ministrar algo. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué? Porque estamos infectados con pecado. Lea de asignación Romanos 3:23. Porque nacimos con iniquidad, rebelión y pecado. Salmo 51:5. Y porque, Dios mío, en algún momento de la vida, todos decidimos pecar también. Porque esto es parte de la voluntad. Eclesiastés 7:20, Primera de Juan 1:8. ¿Qué es lo que no nos permite salvación? Eso, el pecado, la iniquidad, la rebelión. Pero ahora la pena justa por el pecado, que era infinito, que era eterno, solamente Dios podía hacerlo. Y como Él es espíritu, y en el espíritu no podía hacerlo, ahora Jesús se hace hombre. Y como hombre Dios aquí en la tierra, pudo morir por el perdón de todos nuestros pecados. Recuerde que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, todo aquel que crea, pero no es solamente creer, también tiene que confesar, porque hay quien cree, pero no quiere confesar. La Biblia dice, todo el que crea y confiese, gracias al Señor Todopoderoso, alcanza salvación y vida eterna. Por lo tanto, todo israelita, por el hecho de ser israelita y por el hecho de ser llamado pueblo de Dios, no es salvo. Solamente alcanzamos salvación a través de la fe
y a través de la confesión de Cristo Jesús, Amén, Señor nuestro. Así es. Yes. Poderoso. Tenemos una falta tercera. Tenemos una Hoy tercera, Mr. está en las Kenny. manos de Kenny, de Sí. Kenny Joe. Ajá. Esta la envía, amén, esta la envía Roberto González. Dice, los 10 mandamientos establecidos en Éxodo 20 fueron abolidos en su totalidad bajo el nuevo pacto, o se considera abolido únicamente el mandamiento relacionado con el día de reposo. ¿Cuál es el fundamento bíblico para hacer esa distinción? Pregunta. Yo voy a darte una respuesta rápida que te puede sonar controversial, pero te prometo que muy brevemente voy a explicarlo. Muy bien, aquí vamos. Abolidos todos los de Éxodo 20. Aquí vamos, porque eso es ley. Y ahora vivimos bajo la gracia. Pero esto no significa que nos quedamos sin mandamientos. Todo lo contrario. Ahora los mandamientos son mucho más altos y mucho más exigentes que los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20. Mira, Jesucristo tomó los 10 mandamientos uno por uno, y los llevó a un nivel mucho más alto. Y esto es importante aclararlo, porque, por ejemplo, en las consejerías pastorales viene alguien y se autoevalúa conforme a la ley, y el otro acusa conforme a la gracia. Ejemplo rapidito, un matrimonio. Viene esta esposa y en consejería pastoral dice, él adulteró contra mí. Y él dice, jamás, imposible, ella está exagerando. Entonces viene la pregunta, señora, ¿por qué usted alega que su esposo adulteró contra usted? Porque yo leí los mensajes de texto, yo leí las conversaciones, yo vi el registro de llamadas constantes, y él responde, sí, pero yo nunca la vi, yo nunca tuve intimidad sexual con ella, yo nunca la besé. Entonces ahí está el esposo autojuzgándose con la ley, porque la ley solamente juzga conducta, y vemos a la esposa juzgándolo con la gracia, porque en la ley el adulterio era pues intimidad sexual con otra persona. Sí. Tenía que darse el evento físico. Es físico, la conducta, pero Cristo dijo no. Cristo dijo no, el pecado comienza antes, comienza en el pensamiento, comienza en el corazón. Entonces aquí vemos a Jesús, escrito está, mas yo digo. Escrito está, mas yo digo. Escrito está, no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que desea a otra persona en el corazón ya adulteró. Entonces note que la gracia es más exigente que la ley. Pero voy a darte Biblia rapidito. ¿Dónde podemos evidenciar que la ley de Éxodo 20 es solo para Israel? Me vas a leer de asignación Deuteronomio 5:2, Salmo 147, 19 al 20, y Romanos 7:6 dice que estamos ya desobligados de la ley. Muy bien. Gálatas 6:2 dice, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. También me vas a leer de asignación Mateo 28:19 y Mateo 5:22 al 39. Rapidito, ahí te di un ejemplo de adulterio, pero ¿qué te digo? ¿Qué te digo del asesinato? Que Jesús dijo, escrito está, no matarás. Y esto era, mira, asesinato en primer grado, no matarás, muerte literal, conducta, físico. Pero Jesús dijo, escrito está, no matarás, mas aquel que llame fatuo a su hermano, Padre de la gloria, será juzgado como asesino. Entonces, ¿qué vemos en el cuerpo de Cristo? ¿Qué vemos? Voy a ser jocosa, pero esto está fuertísimo. Sí. Que vemos a la hermanita con la pandereta en la mano. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Aleluya, me voy con él. No se siente pecadora conforme a su conciencia, porque ella tiene en su conciencia la ley y no la gracia. Entonces murmura, ataca, asesina de reputaciones y no se siente culpable. Y ahora llega, me voy con él, alabaré. Quiero decir que Jesús tiene una ley, se llama la ley de Cristo. Y Jesús, para ir resumiendo, tomó todos los mandamientos y los llevó a un nivel mucho más alto. Todos aparecen en el Nuevo Testamento, ley de Cristo.
¿Qué sucede con el sábado? Porque la persona menciona el sábado, que Jesús hizo muchos milagros en sábado. Lea Marcos 1:23 al 26. Libertó a un hombre con espíritu inmundo. Lea Marcos 1:29. Sanó la suegra de Pedro, que estaba enfermita el sábado. Estuvo un hombre 38 años enfermo. Juan 5:5, levantó un paralítico. Marcos 3:3, el hombre de la mano seca, Jesús lo sanó. Lucas 13:10, sanó a una mujer que estaba encorvada. Lucas 14:6, en sábado también sanó a un hombre hipódrico. Juan 9:14, sanó a un ciego de nacimiento. Y a Jesús se le acusó de violar el sábado, se le acusó de hacer milagros, liberaciones, trabajar en sábado, se le acusó de hereje, de blasfemo, de tantas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con el sábado? ¿Por qué Jesús hacía todas estas cosas sábado? Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo les daré descanso. Es decir, yo soy su sábado. Llegó su descanso. Llegó su sabbat, llegó su sábado, y Jesús le dio descanso a muchos que estaban cansados y oprimidos en el día del sábado. Desde que Cristo resucitó, la iglesia primitiva comenzó a celebrar sus cultos en domingo, celebrando la resurrección del Señor. Ahora, tenemos muchos hermanos amados que guardan el sábado. Bueno, guárdelo si usted desea, pero no es una imposición del Señor. Si usted decide tomar todo el sábado para orar, para adorar, para congregarse, para estudiar la Biblia, hágalo. Hágalo, que usted no está fallando. Ahora, la falta está en imponer esto como si fuéramos parte de la ley, cuando nosotros estamos en la gracia, estamos descansando en Cristo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también. ¿Se entendió? Igualdad el sábado no es un requisito de salvación, ni tampoco el domingo hacer los cultos y dedicarlos a Dios. Exactamente. Ninguno de los dos son ítems de requisitos para ser salvo. Para salvación, no puede ser una imposición. Sí. Simplemente Pablo dijo que no dejemos de congregarnos. Pero fíjate, esta parte casi siempre se insiste en la parte del adulterio y se recuerda si la deseaste en el corazón. Sí. Y casi nunca se enfatiza en que cuando aborreces a tu hermano y le dices fatuo, es equivalente a asesinato. Exacto. Y a tanta gente se le hace tan difícil el perdonar y el reconciliar relaciones. Exacto. Pasando por alto que bajo la gracia, bajo el Nuevo Testamento, eres un equivalente a un asesino. Exacto. Cuando estás guardando rencor. Y lo dijo Jesús. Y lo dijo Jesús. No fue Pablo, ni Pedro, ni Santiago. Lo dijo Jesús. Lo voy a leer. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5:22 al 26. Y después de eso Jesús habla del adulterio. Ser salvo bajo la ley era imposible. Siguiendo la ley era imposible. Sí, cierto. Y ser salvo en la gracia sin Cristo es imposible. También. Es más difícil todavía, así que tenemos que correr a Cristo. Exactamente, sin Cristo no es imposible. Claro. Él es el camino, la verdad, la vida, la resurrección también. Eso es. Qué duro, qué duro. Esa es la verdad bíblica. Eso es así. Gracias, Marlene. ¿Cómo la gente llega allí? ¿Cómo te consiguen, por Gracias favor? a ustedes. Pueden comunicarse con esta servidora al 787-644-2544. Estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, Iglesia Ciudad de Avivamiento. También estamos pastoreando el Pabellón de la Victoria en Hormigueros, Puerto Rico. Domingo 9:30 Ponce, domingo 4 Hormigueros, martes 7:30 Hormigueros, hoy miércoles 7:30 Ponce, viernes culto de jóvenes en ambas congregaciones. Y recuerda que tenemos el reto de los teólogos, el libro, más de 400 páginas con preguntas y respuestas bíblicas y la Biblia Sefer Dabar, 787-644-2544. Qué clase la de hoy. Sí, Santo espectacular. Padre. Gracias, Missy. Gracias. Gracias a la Marlene. audiencia por las preguntas. Siempre cada día lo